ahora sí te invito a compartir la segunda parte de la nota que le realicé a esta mujer tan amorosa, con una trayectoria tan interesante, porque da charlas, está escribiendo una obra de teatro, que ya lo va a contar, no sé si en este espacio o en online. La escribió y entre un grupo de gente, desde jóvenes hasta gente de tercera y cuarta edad, están practicando, ¿cómo se dice? Ensayando esta obra de teatro, que ya después te vamos a informar dónde la va a hacer. Es una genia. Y da charla, va a Ushuaia, viene, va. Ella es la doctora Elvira María de Díaz Nóblega. Vamos a la nota. Bueno, María Elvira, en el bloque anterior habíamos quedado, ¿qué pasa cuando no hay coherencia entre el pensar, el decir y el actuar? Bueno, cuando no hay coherencia, se crea un conflicto interno que se resuelve mal, o se resuelve somatizando, o se resuelve creando conflictos a las otras personas. Y ahí aparece el tema de las enfermedades, por ejemplo, el tema de las neurosis, que es un tema de conflicto entre aparentar una pureza de ángel y por dentro tener una sexualidad exagerada y no controlada. O cuando aparece, cuando querés que todo el mundo haga lo que a vos te parece que tiene que ser, y entonces conflictúas a todo el mundo y vos decís, yo no tengo ningún problema, porque el problema se los creé a los demás. Entonces, el tema es que tiene que haber coherencia, y en este asunto de la coherencia también tiene que haber una coherencia entre lo físico y lo psicológico, porque si tenés un psiquismo masculino y un físico femenino o la inversa, sufrís un montón de conflictos personales, aunque digan en público que no es así, interiormente es así. Entonces, tiene que haber una coherencia entre lo físico y lo psíquico, entre el pensamiento, la palabra y la acción. Eso es salud mental. Claro, de alguna manera también, aparte de no ser salud mental, estamos hablando de un sufrimiento. De un sufrimiento grande, claro. De un sufrimiento grande, que es importante que la sociedad no fogonee ideas equivocadas que lo único que sirven es para hacer sufrir a la gente, ¿no? Pero después está un tema muy importante que hay que distinguir bien entre verdad y crueldad. Hay gente que dice, yo digo lo que a mí me parece sin registrar si es sin cierto, filtro, como se dice. Sin filtro, así, sin registrar si es real o no es real, y crea grandes sufrimientos al otro, ¿no? Porque si el otro que recepciona eso es una persona muy equilibrada, dice, bueno, es problema del otro. Pero si esa persona que recibe ese impacto es sensible, sufre innecesariamente por la tontera, y no siempre es cuestión de palabra. Por ejemplo, voy a dar ejemplos de la vida doméstica. Un señor llega y desordena todo. Y entonces la señora le dice, ayúdame, ordena un poco. Entonces el señor se enoja, pone una cara horrible, prende el televisor o se tapa con el diario y ahí está. Le pregunta su cónyuge, ¿qué te pasa? ¿Estás enojado? ¿Qué sé yo? Yo no he dicho nada. Claro, no ha dicho nada, pero el mensaje gestual es de total furia. Entonces no es necesario solamente hablar, es también el lenguaje gestual juega un rol importantísimo, ¿no? Así que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque hay gestos que son muy agresivos, y esos gestos agresivos
es importante que no existan dentro de la comunicación humana y, por supuesto, mucho menos dentro de la vida familiar, ¿no? Porque eso te desorganiza. Y ahí viene un tema muy importante, que es el tema, ahora llamémosle autoestima, pero es el amor correcto a sí mismo, que no es el egoísmo. El egoísmo es creerse uno un genio y todos los demás no sirven para nada. Eso es el egoísmo. En cambio, el amor correcto a sí mismo es saber valorar dentro de uno las cosas positivas que se tienen y tratar de corregir las negativas. Esa persona que se ama a sí mismo de esa manera, ama a los demás de la misma manera. Entonces, si es algo positivo, lo exalta, le hace sentir bien, da la alegría. Y si es algo negativo, piensa varias veces y en lugar de ponerse a corregir tipo el sabio, dice: yo en tu lugar podría hacer esto de esta manera, pero se lo das como opinión. Después, no como obligación. No como obligación. No como sentencia. Porque vos reconoces el derecho del otro, ¿no? Y respetás al otro. Le mostrás un camino que es una guía para que funcionen mejor las cosas. Y acá viene otro tema muy importante, que es el tema de las opiniones consensuadas. Cuando se vive caprichosamente, se cree que todo lo que uno dice es ex cátedra. Entonces, se empieza a gritar y a popularizar para encontrar muchos otros que griten y piensen lo mismo, aunque sea la tontera más grande del mundo. Eso es la opinión consensuada. La opinión consensuada muchas veces es un error. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. La Tierra era plana, era la opinión consensuada y estaba parada sobre las columnas de Hércules. Hasta que Sebastián Elcano no dio la vuelta y demostró que era redonda, seguíamos pensando que era plana, ¿no? Y entonces, pobre Colón, que tuvo que vencer el miedo para demostrar que la Tierra no se movía, solamente se movía el Sol. Lo que le valió a Copérnico demostrar esto. Entonces, la opinión consensuada son errores metidos dentro de la sociedad que todos los repiten, pero los repiten sin pensar. En medicina, esto a veces es un problema. Me acuerdo leyendo La vida de Koch, que me fascina, lo mismo que la de Sir Alexander Fleming. La tuberculosis se cura yendo a tomar sol, decían los antiguos, hasta que Koch, en una conferencia en una página, en una sola página, no en un libro, dijo: no, la tuberculosis la produce un bacilo, y si no curamos el bacilo no se cura la enfermedad. Fíjate vos, de ahí viene todo lo demás, la streptomicina que la cura, la BCG que hay que ponerla, y ahí viene otro tema. Nos queda un minuto para cerrar la pantalla y después nos vamos online. Bueno, después seguimos hablando de este tema que me apasiona. Hacete un redondeo. Que es fundamental la comunicación humana, sea gestual, oral o escrita, pero una comunicación humana basada en la verdad y en el respeto por el otro, porque todo lo demás es tontera. Chan. Chan, chan. Muchísimas gracias, como siempre. Te habrás, no sé, los que me conocen me dejaste así muda, así que fui todo oído. Seguimos ahora nuestro espacio online, que es apasionante. Bueno. Gracias. Bueno. Y de esta manera llegamos al final de nuestro encuentro de hoy. Fue un placer que esté con nosotros. Tenemos un bloque más en nuestro espacio online. ¿Qué tenés que hacer? Bueno, poné en YouTube a Puertas Abiertas con Alejandra, en el Face a Puertas Abiertas, y ahí vas a llegar a ver nuestro programa.
Nuevamente la quiero felicitar porque en esta etapa de su vida, donde ya no es la pediatría y la psicología la llevan el alma, pero bueno, se ha jubilado y es inquieta, da charlas, como te decía, escribe una obra, la ensayan y en pocos días más la va a poner al aire, así que te voy a avisar. Muchísimas gracias por haber estado juntos, gracias por acompañarnos, gracias por los mensajes y no te olvides que el secreto está acá adentro. Nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo. Afuera no hay nada. Chao, gracias. Buen fin de semana.